Salud mental en los trabajadores del sector salud. Sección 1. Problema de investigación. En los últimos años se ha popularizado el uso del término burnout para referirse al desgaste de un trabajador generado por la actividad asociada a las tareas laborales. Los síntomas pueden incluir ansiedad, estrés, depresión, problemas para mantener la atención y también pudiendo manifestarse en síntomas físicos como insomnio o dolores de cabeza. El síndrome de burnout fue definido como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Es posible que se trate de un nuevo padecimiento que afecte la salud en el mundo. La definición de salud de la OMS es: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Significando de esta manera que la falta de salud mental puede influir también en un malestar general que deriva en la mala calidad de vida de las personas que lo padecen. Estos síntomas se asocian regularmente con trabajos cuyo contextos o ambientes que exigen una constante saturación y desgaste de los recursos personales de los trabajadores. Por ejemplo, en los trabajos en los que se requiere un asiduo sostenimiento de la atención o con un constante trato con personas. Según Maslach y Jackson, citado en el Valle Alonso, Hernández, López, Zúñiga, Vargas y Martínez Aguilera 2015, burnout se refiere a un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo objeto de trabajo son otras personas. Es en este contexto en el que se desenvuelven los trabajadores de la salud y los cuidadores. Estos profesionales conforman un grupo vulnerable. En México, según un estudio de Aranda, Pando, Salazar, Torres, Aldrete y Pérez en 2005 sobre el burnout, en 835 profesionales de la medicina, pone a la vista que la prevalencia de este padecimiento en los médicos fue del 42.3%, siendo los padecimientos con mayor comorbilidad los de tipo cardiovascular, musculoesqueléticos y psicológicos. Pero la influencia del estrés laboral sobre la salud no es solo manifestada en síntomas físicos, pues también puede atentar contra la salud mental. Según Da Silva, Cardoso, Araujo, de Sousa y Reisdorfe, del 2015, la probabilidad de padecer depresión en trabajadores de la salud se incrementa al doble si éste está sometido a considerables cargas de estrés. El campo de la salud es un medio en el que muchas veces los trabajadores, ya sean médicos, enfermeras, paramédicos o asistentes, ponen a prueba sus habilidades no solo físicas e intelectuales, sino también exponen su salud mental frente a los distintos acontecimientos con los que conviven en su contexto, haciendo frente a situaciones que requieren ciertos recursos psicológicos. Hoy en día, se sabe de la importancia de los cuidados de la atención psicológica en la salud, pero sigue siendo un estigma para una parte de la población el hecho de acudir a un profesional de la psicología, ya que se ve a la enfermedad mental como un motivo para sufrir exclusión social, siendo poco probable que las personas se recuperen de algún padecimiento de este tipo, según Torres Munguía, Aranda y Salazar en 2015. El contexto laboral de los trabajadores de la salud exige en los profesionales habilidades y herramientas específicas, no solo intelectuales, sino también emocionales que deberán ir poniendo en práctica a lo largo de su experiencia. Por un lado, de habilidades técnicas e intelectuales para la atención, diagnóstico y tratamiento de los distintos casos que se le presentan, pero también con habilidades sociales, tales como la empatía, cordialidad, atención y preocupación por el bienestar de los pacientes. Existen ocasiones en que los acontecimientos laborales o personales derivados del contexto de trabajo sobrepasan la capacidad del médico y otros profesionales de la salud. Y aunque actualmente es más común escuchar de la importancia de la salud mental y de ciertas medidas para protegerla, ¿practican los médicos y el personal de salud hábitos de conservación de la salud mental? Es importante tomar en cuenta este aspecto
para que estos profesionales y trabajadores, que son muchas veces los responsables del buen funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, cuyo servicio afecta a la salud de la sociedad, no vea afectado su bienestar y pueda desempeñar las labores pertinentes. Pero no solo eso, ya que pasa a ser también un derecho por el que las instituciones y los organismos públicos pertinentes podrían organizar políticas que ayuden a conservar este aspecto de la salud mental. Objetivos. Conocer los hábitos de conservación de una buena salud mental en la población de trabajadores de la salud del Hospital General de Tijuana en la actualidad. Tener una visión de su concepción de la salud mental y su importancia, ya que es una población que le da poca importancia a esta dimensión de la salud. Revisar el grado de concientización sobre la salud mental que tienen estos trabajadores. Generar conciencia sobre la práctica de hábitos de conservación de la salud mental. Conocer los medios más recurrentes de apoyo a los que recurren este tipo de trabajadores para la autoconservación de la salud mental. Profundizar en esta temática nos permitiría observar en qué contextos y con qué tipo de personas y acciones pueden verse más afectados los trabajadores de la salud, para poder concientizar sobre los hábitos de conservación de la salud mental. El cuidado de la salud es un sector imprescindible para la vida y el funcionamiento de una sociedad. Si los profesionales y trabajadores de la salud no están en óptimas condiciones, difícilmente podrán desempeñar su labor de forma correcta y eficiente. La presencia de estos trastornos puede provocar graves errores en el ejercicio de su profesión y funciones como la prescripción incorrecta de medicamentos, según Fahrenkopf, citado en Jiménez López, Arenas Osuna y Ángeles Garay, 2015. Marco teórico. Como hemos visto, el concepto de salud es definido por la OMS como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que la falta de salud mental influye o causa un malestar general que deriva en la mala calidad de vida de la persona que lo padece. Actualmente empieza a cobrar relevancia la conservación del bienestar y el cuidado de la salud como derecho de los trabajadores. Es por eso que conceptos como burnout adquieren una gran importancia en la revalorización de la salud mental. La primera definición de burnout la da Freudenberger en 1974, citado en Pereda Torales, Márquez Hoyos y Yáñez, 2009, como un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esfuerzo esperado. Cobra relevancia debido al reconocimiento de la importancia de las condiciones de los contextos y ambientes laborales en el bienestar del trabajador. Las condiciones físicas y las exigencias psicológicas ligadas a diferentes ambientes y contextos laborales producen consecuencias que a largo plazo pueden provocar afectaciones en el estado mental de los trabajadores, según Maslach y Jackson, citado en Del Valle Alonso, Hernández López, Zúñiga Vargas y Martínez Aguilera en 2015. Definen el término burnout como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que pueden ocurrir entre individuos cuyo objeto de trabajo son otras personas. Aquí podemos observar que el ambiente de los trabajadores de la salud mental cuenta con características que los vuelven una población vulnerable, pues los médicos y enfermeras tienen que lidiar con el constante roce con pacientes y personas, teniendo que hacer también esfuerzos físicos para trabajar largas jornadas, algunas veces sin descanso, así como tratar con temas psicológicamente complejos como duelos o frustraciones, ansiedad y depresión. Según Aranda, Pando, Salazar, Torres, Aldrete y Pérez, 2005, en un estudio de 835 médicos en donde se examinó la presencia de sintomatología propia del burnout, el estudio muestra que hubo una prevalencia de 42.3% en esta población,
Como ya se había visto, los trastornos con mayor comorbilidad fueron de tipo cardiovascular, musculoesqueléticos y psicológicos. El estrés generado por el constante roce con pacientes y el trato con estos, muchas veces frustrante y en un medio caótico y cambiante, propicia la aparición de estrés en los médicos y personal de salud, poniéndolos en riesgo de sufrir otros padecimientos. Según Álvarez Cobos, Parra, Gómez y Acosta, 2019, la prevalencia general del síndrome de burnout en médicos residentes resultó ser del 45.88%, en médicos generales del 42.5%, en los médicos especialistas del 35.66%. Y en dos estudios que no indicaron su especialidad, resultó ser del 20.3%, es decir, que los más afectados son los médicos generales y los especialistas. La probabilidad de padecer depresión en trabajadores de la salud se incrementa al doble si éste está sometido a considerables cargas de estrés, según Da Silva, Cardoso, Araujo, de Souza y Reisdorfe, 2015. Entre los trastornos psicológicos más comunes asociados al estrés, se puede observar la ansiedad y la depresión. Al hablar de ambos, podemos notar que algunas características se parecen entre sí, pudiendo ser esto una de las causas de la comorbilidad. La presencia de estos padecimientos puede desencadenar conductas de riesgo, como suicidios y adicciones, según Gutiérrez García, Contreras y Orozco Rodríguez, 2006. Contextualización. Como señala Maslach, el burnout consta de varios aspectos: agotamiento emocional, la despersonalización y realización personal. Se trataría de un conjunto de conductas como el deterioro del rendimiento, la pérdida de responsabilidad, actitudes pasivo-agresivas con pacientes y otras personas, implicando factores internos como valores individuales y sociales, rasgos de la personalidad y externos como organizacionales, laborales y grupales, según Cebria, Segura, Corbella, Sos, Comas, García, Rodríguez, Pardo y Pérez, 2001. Esto nos deja ver que el desgaste progresivo es una característica del contexto médico, según diversos estudios como los de Álvarez, Cobos, Parra, Gómez y Acosta, 2019. Al ser un sector central en la atención de la población, este desgaste y la poca atención que se le da a este aspecto en estos ambientes laborales y políticas públicas podría dar como resultado el deterioro en la práctica de los servicios de salud y su calidad, generando no solo riesgo en la salud y la vida de los individuos que atienden estas labores, sino también de la población en general. Un aspecto a revisar sería la prevalencia de la sintomatología señalada anteriormente por grupos de edad y sexo. Como antecedente, podemos considerar que según lo revisado por Pereda, Torales, Márquez, Hoyos y Yáñez en 2009. Al comparar las variables de edad, antigüedad laboral y tiempo de adscripción en el servicio con cada una de las subescalas, observamos que la despersonalización se presenta en aquellos trabajadores con mayor edad y antigüedad en el puesto, y la falta de realización personal en los trabajadores con mayor tiempo en el servicio. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la subescala de cansancio emocional. Las condiciones laborales o el ambiente laboral se perciben diferente por labor y grupos de edad, pero aún así es evidente que de no modificarse las condiciones de trabajo, las problemáticas generadoras de estrés y de desgaste emocional pueden dejar consecuencias que se van agravando con el tiempo. Resulta lógico pensar que las profesiones dedicadas al área de la salud, al estar más en contacto con estos temas, en las recomendaciones, tratamientos, consideraciones, hábitos preventivos y servicios, pudieran estar más concientizados sobre la relevancia de los cuidados de la salud en cualquiera de sus facetas, ya sea física, mental y social. Pero contrariamente a lo que se piensa, las perspectivas de valoración de la salud en sus distintos tipos pudiera presentar discrepancias según la cultura de cada área. Según García Morán y Gil Lacruz, 2016, es frecuente encontrar estas perspectivas o concepciones en el personal de salud, específicamente médicos. El personal de salud tiende a pensar que es inmune a problemas de salud como depresión o ansiedad, haciendo frecuente su aparición. Pero la realidad demuestra lo contrario, ya que en un estudio con una población de 55 médicos de Aguilar en 2020, se encontró que el 60% del personal de salud tiene algún grado de ansiedad, siendo leve en el 40% y moderada grave en los 20% de los casos.
presentándose sintomatología depresiva en el 45%. En el grupo de médicos entrevistados, la presencia de síntomas de burnout será similar que en los textos leídos. La población de médicos tendrá poco o nulo conocimiento de los hábitos de conservación de la salud mental. La población de médicos tendrá poca o nula práctica de estos hábitos. Marco metodológico. Tipo y fuentes de investigación. Se llevará a cabo la investigación de campo entre la población de médicos y personal de salud en el Hospital General de Tijuana, para lo cual se requerirá de realizar observaciones en el ambiente de trabajo de la población entrevistada con el fin de detectar comportamientos no verbalizables que en las entrevistas, debido al sesgo del sujeto, se pudieran omitir deliberadamente en el momento de las entrevistas, por los mismos entrevistados para obtener mejores resultados en los diferentes ítems. Esto debido a un sentido de autoconservación y de, como se mencionó antes, la negativa de los médicos y personal de salud a admitir la presencia de malestares. Métodos. Los individuos que conformen este personal serán evaluados con los inventarios de ansiedad y depresión de Beck para identificar en ellos algunos síntomas de los trastornos de ansiedad o depresión. Esta investigación cualitativa utilizará las observaciones del investigador en su actividad, además de las observaciones ofrecidas por los propios entrevistados, según Monge 2011. Técnicas e instrumentos. Se utilizará la observación no estructurada del ambiente, a modo de una investigación etnográfica en la que se recaben observaciones directas para saber cómo se comportan los individuos en dicho ambiente. En este caso, las observaciones se harán en el Hospital General de Tijuana tomando en cuenta las disposiciones del lugar y de las personas entrevistadas que forman parte de la muestra. Se realiza una selección de muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se requiere de individuos con ciertas características. Por ejemplo, el pertenecer al ambiente laboral del personal de salud o dedicarse a esta área de trabajo. Se aplicará el inventario de ansiedad de Beck e inventario de depresión de Beck para detectar la presencia de síntomas de ansiedad según las escalas establecidas en el instrumento. Se realizará una entrevista semiestructurada, constando de alrededor de 22 preguntas que abordan distintas áreas de la salud para conocer las opiniones y el estado de las concepciones individuales al principio sobre la salud mental y su importancia, así